Bien, retomando la hoja de cálculo que nos va a servir, en la que nos vamos a apoyar para realizar el cálculo de las coordenadas de los puntos radiados, lo tenemos a la vista. De hecho, es un documento que ya les he compartido en la plataforma, con el afán de que lo pueda revisar y en el mejor de los casos se pueda apoyar para resolver la respectiva tarea. Está organizada de tal manera que nos permite sistematizar y por lo tanto facilitar el proceso de qué información se compromete, qué información tenemos que cargar. Bueno, pues, decíamos, tiene que ver en buena medida, con el registro de campo. Aquí me estoy permitiendo cambiar, de acuerdo a la información que me ha hecho favor, de esta información, de esta tabla, vamos a extraer la información. Particularmente en esta primera etapa, pues nos vamos a referir a lo que se ha levantado desde el vértice P1, que a saber son los detalles L1, se puede revisar también con mayor facilidad la información que corresponde a las distancias y los ángulos horizontales medidos. Regreso a la hoja de cálculo. Entonces tenemos que trasladar de aquel apunte, de aquella información, siendo escrupulosos en el orden que se levantaron los detalles, la siguiente información: el valor del ángulo horizontal y el valor de la distancia. Aquí hay que hacer una pausa por aquello de qué carambas estamos haciendo. Regreso al apunte. Se indica en primera instancia un vértice de estación, un vértice de la poligonal evidentemente, y enseguida un punto observado que corresponde a un vértice contiguo de la misma poligonal. En este caso se está observando un vértice anterior de acuerdo a la nomenclatura. Y en el apartado de notas y el valor del ángulo horizontal hay dos informaciones fundamentales en la interpretación. Hay 0 grados y se indica que es base. ¿Esto qué significa? Que vamos a contextualizar el cálculo de las coordenadas de todos los detalles en función de las coordenadas de los vértices ya levantados. Vamos a asociar los ángulos medidos desde una línea base, una línea de referencia base, en este caso es la línea P1, P5, de ahí que el ángulo horizontal que se ha considerado en el aparato, y esto es algo muy importante que habrá que considerar ahora que retomemos las prácticas, claro, si esto se puede resolver con antelación, debe llevarse el aparato a 0 grados. Regreso a la hoja de cálculo. De aquí que la misma línea base, la línea P1 a P5, tenemos que trasladar de la tabla de cálculo de la poligonal, cálculo y verificación de la poligonal, un dato que es fundamental para el proceso de cálculo de coordenadas de detalles: el azimut de las líneas. En este caso estamos considerando la línea P1 a P5, pero si revisa aquella tabla, el orden, la nomenclatura en que se han definido todas estas líneas son en orden progresivo, es decir, de P1 a P2, P2 a P3, P4, 3P4, P4 P5 y P5 P1. Así aparece la información organizada en aquella tabla. Pero aquí están solicitando el azimut inverso de esa última línea, de P5 a P1. Habrá que revisar el apunte respectivo y se va a encontrar que el azimut directo es de 184 grados 30 minutos y 0 segundos. Pero para el cálculo de estos detalles necesitamos el azimut inverso. Recuerde que aquí es muy importante la forma que se están definiendo las líneas de referencia o líneas base. Por lo tanto, el dato que está usted observando acá,
El azimut calculado pues corresponde evidentemente al valor inverso de aquel azimut. Luego, simplemente lo que estamos señalando en amarillo corresponde a la información del registro de campo, los valores de distancia y ángulos horizontales para cada uno de los detalles. El cálculo de los azimutes de cada una de las líneas que se forman entre el punto de estación y cada uno de los detalles, insisto, en realidad son líneas, que van a tener el mismo esquema de referencia, es decir, el mismo patrón que se materializa con las coordenadas de los vértices de la poligonal. ¿Cómo se va a obtener este valor del azimut calculado? Pues va a ser una aritmética muy básica. Se va a sumar el valor del azimut calculado de la línea P1, P5, más el ángulo horizontal medido. Puede notar. Aquí ya tengo resuelto ese detalle. Y usted lo puede verificar sin problemas con el uso de su hoja de cálculo o con su respectiva calculadora. Hasta aquí creo que no hay mayor problema. La siguiente etapa, la siguiente parte, las siguientes dos columnas, el cálculo de las proyecciones sobre Y y sobre X. ¿Esto qué significa? Pues en realidad es la proyección sobre cada uno de los ejes, sobre cada uno de los ejes de cada una de las líneas que se han formado entre el vértice de P1 y cada uno de los detalles. ¿Cómo se calculan estas dos proyecciones? Pues son las mismas que utilizamos cuando calculamos las proyecciones para la poligonal. Que a saber, en el caso de la proyección en Y es igual al producto de la distancia por la función coseno, y en el caso de la proyección en X es igual al producto del valor de la distancia por la función seno del azimut calculado. Los valores que aquí está usted observando todos pues, son producto de aplicar esta expresión. En la hoja de cálculo que usted está observando lo podrá revisar, pues ya se están comprometiendo unas fórmulas para facilitar el cálculo. Más le estará notando que el número de decimales no lo redondea francamente a propósito, pero en el caso de su tarea va a tener que hacer el redondeo respectivo a 3 décimas. Seguimos. La siguiente etapa corresponde propiamente al cálculo ahora ya de cada una de las coordenadas de cada detalle. Para esto también es importantísimo que tenga en consideración lo siguiente. Cada uno de los detalles fue levantado respecto a un vértice base. En este caso, estos detalles L1, 1, 2 y 3 se han levantado desde el vértice P1. Por lo tanto, la referencia para calcular sus coordenadas deben considerar las coordenadas del vértice P1. La información que está usted aquí observando también ha sido extraída fielmente de la tabla de cálculo de verificación de la poligonal. Y para cada valor de coordenada de detalle, su ordenada y su abscisa respectivamente, hay que también aplicar una operación aritmética muy sencilla. En el caso de las ordenadas, vamos a considerar para todos los detalles como referencia el valor de la ordenada del vértice P1 más cada una de las proyecciones calculadas para cada uno de los detalles. Considere que se trata de una suma algebraica, por lo tanto, si tenemos proyecciones en valor negativo, significa que vamos a aplicar una resta. Y la situación es análoga en el caso del cálculo de las abscisas. Vamos a considerar el valor de la abscisa del vértice de poligonal P1
y vamos a sumar algebraicamente todas las proyecciones calculadas en X de todos los demás detalles. Lo que está usted aquí observando, pues evidentemente ya es el resultado de todas esas operaciones. Aquí hay respecto al por qué los signos positivos o negativos de las proyecciones. Seguimos trabajando, tenemos que seguir considerando qué sucede con los azimutes de una línea, que pretendiendo calcular las proyecciones sobre nuestro sistema de ejes coordenados y considerando que los azimutes siempre estarán medidos en sentido horario y de 0 hasta 360 grados, prácticamente, conforme vaya incrementando el azimut, las proyecciones sobre cada uno de los ejes va a asumir un signo en particular. Recordando rápidamente, si el azimut está de 0 a 90 grados, las proyecciones sobre ambos ejes van a ser positivas. Si el azimut está entre 90 y 180 grados, la proyección sobre X será positiva, pero sobre Y será negativa. Cuando el azimut está entre 180 y 270 grados, las proyecciones en ambos ejes serán negativas, y si el azimut está entre 270 y 360 grados, la proyección sobre el eje Y será positiva y sobre el eje X será negativa. Que en este caso, para este ejemplo, pues, me parece que es evidente que se cumple este patrón perfectamente. Bueno, entonces la tarea va a consistir en calcular, considerando la lógica que acabo de escribir, las coordenadas de los demás detalles que de acuerdo al registro de campo hacen falta considerar en nuestra tabla de cálculo. Entonces, esperando que esté quedando claro la explicación, pues quedo al pendiente a través de la misma plataforma en Classroom. Consideren que ahí ya también pueden indicar alguna participación, o puede ser también a través del WhatsApp para aclarar alguna inquietud. Por el momento, pues vamos a dejarlo aquí y seguimos en contacto más adelante.